Ok, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por estar aquí con nosotros en esta charla denominada Conociendo la metodología COIL en la PUC. Estamos muy contentos, digamos, de poder haber organizado este encuentro, esta charla para todos los profesores que pudieron inscribirse de nuestra comunidad universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Gestión y Alta Dirección, el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión y la Dirección Académica de Relaciones Institucionales, que es la DARI de la PUC, con el objetivo de que, más de nuestros colegas, profesores en la universidad puedan tomar conocimiento de en qué consiste esta metodología globalmente conocida y utilizada, y que también puedan dar sus primeros pasos en ella. Mi nombre es Miguel Córdoba, soy profesor asociado del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión. Soy además también líder de internacionalización para la Facultad de Gestión y para el Departamento de Gestión. Por eso, digamos, el motivo de estar conduciendo este proyecto COIL en la unidad de gestión, y querer también compartir parte de lo que hemos aprendido hasta ahora con la comunidad de la PUC en coordinación y apoyo con la Dirección Académica de Relaciones Institucionales, la DARI de la PUC. Voy a eh, presentar a nuestros invitados. Tenemos dos invitados muy especiales el día de hoy. Muchísimas gracias, Carla, Andrés, por estar acá. Carla María Nava Aguirre es doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México. Es Global MBA por Latin American Managers por Thunderbird School of Global Management y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey. Participa en conferencias internacionales, publica capítulos de libros y artículos científicos en las líneas de estrategia de internacionalización, negocios internacionales, política comercial, cooperación transfronteriza y estudios México-Estados Unidos. Bienvenida, Carla. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Nuestro siguiente invitado es el profesor Andrés Bernal Tovar. Andrés es académico de la Escuela de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso en Chile. Ha impartido docencia en programas de cooperación internacional en universidades de Colombia, Estados Unidos y España. Actualmente coordina el curso de simulación de negocios del programa de Ingeniería en Negocios Internacionales con la metodología COIL, y además coordina el programa Collaborative Online International Learning, la Alianza del Pacífico, con las universidades EAFIT en Colombia, la Universidad de Monterrey en México, nosotros la PUC en Perú, y la Universidad de Valparaíso en Chile. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias también por acompañarnos ahora. Muchas gracias, Miguel. Muy bien. Sin más, nuevamente agradecerles su presencia acá, y voy a dejarles el control de la charla a nuestros invitados. Adelante. ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Agradezco la invitación de las autoridades de su universidad, en especial al profesor Miguel Córdoba, con el cual ya hemos estado trabajando en varios proyectos. Entonces, pues un gusto compartir esta charla el día de hoy, que si bien dice conociendo la metodología COIL, bueno, de eso se trata, ¿no? De ser nosotros portavoces de una metodología que ya estamos utilizando, pero de una manera, digamos, más coloquial, platicárselos y ver las bondades y las posibilidades de crecimiento que ustedes podrían tener. Entonces, después de saludarlos y agradecer, pues voy a iniciar. Dejen, tomo mi tiempo porque después abuso de los minutos. Y bueno, el profesor Miguel ahorita comentó algo de mi vida académica. Yo creo que lo que también les gustaría saber es que en este tema de COIL sí tengo un poco más de experiencia en el sentido, digamos que tras bambalinas. O sea, he estado como profesora y también como diseño de programas, y ahora con programas conjuntos como el que va a explicar el profesor Andrés más adelante. Entonces, estas experiencias que ya hemos vivido, digamos, frente y atrás del escritorio, yo creo que son bien importantes compartirlas entre la comunidad. Como sabemos, estamos en un mundo súper conectado.
Y bueno, la tecnología juega un papel fundamental, no ahorita, esto ya tiene mucho tiempo, sin contar el tema de la pandemia ahorita. Imagínense, si antes de la pandemia ya era importante, ahora lo es más. Entonces, vivimos en un mundo conectado donde la tecnología ha jugado un papel determinante en la globalización de las economías y de los mercados. Pero hablando de las economías, bueno, digamos, sí, el movimiento de mercancías, los negocios, etcétera, pero también la educación juega un papel fundamental en la globalización. Y entonces, cuando hablamos de la globalización de la educación, estamos hablando de incorporar, por ejemplo, la tecnología para poder internacionalizar. Digamos que la internacionalización de la educación es una estrategia de la globalización y que nosotros la vamos a incorporar en la academia, no en la educación. Y como saben, tenemos la internacionalización, la normal de movilidad de profesores y alumnos, pero hoy nos vamos a concentrar, como bien saben, en la internacionalización en casa, pero siempre y cuando esa tecnología que incorporemos facilite un conocimiento, digamos, basado en la experiencia. Este antecedente lo cuento para poder platicar qué es la metodología COIL. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un aprendizaje basado en la experiencia, es el componente de esta metodología COIL, que más adelante explico más detalle. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, esta conferencia podríamos decir, ya es una metodología COIL porque estamos utilizando la tecnología, diferentes países, vamos a interactuar. No, eso no es una metodología COIL. Cuando hablamos de una metodología COIL es porque tenemos pues una parte pedagógica, ¿sí? Que contribuye al conocimiento, donde incorporamos tecnología y donde incorporamos competencias interculturales. La metodología COIL es acuñado el concepto COIL en la Universidad del Estado de Nueva York, SUNY, por sus siglas, y ellos hace muchos años establecieron esta metodología. Digamos, COIL, con su nombre, como debe de ser COIL, exactamente la metodología fue diseñada por la Universidad del Estado de Nueva York, pero no quiere decir que nosotros no utilicemos nuestras metodologías COIL con diferentes formatos o que las tropicalicemos, etcétera. Quería hacer esta distinción porque COIL le pertenece a Nueva York, ¿sí? Y hay un consorcio, etcétera. Sin embargo, de esa metodología se toma lo mejor y cada universidad pues lo puede apropiar a sus objetivos que tenga en cada programa, porque pues no todo es negocio, no todo es ingeniería, tenemos diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de COIL para este curso, porque yo lo pregunté, estamos hablando de una manera genérica de la metodología COIL, que básicamente estamos hablando de un aprendizaje colaborativo internacional en línea. Entonces, ¿qué es COIL? Pues es una metodología que no nada más es tecnología, la tecnología es un componente que nos abre este paradigma o esta capacidad de mejorar utilizar la tecnología para mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Como lo comenté, se desarrollan a partir de COIL actividades multiculturales y no es nada más decir yo voy a tener una charla o un programa con una universidad de otro país, sino que al mismo tiempo hacen actividades. Quiere decir que traemos profesores y alumnos que están geográficamente distantes, lejanos, y que a través de la tecnología nos unimos y aprendemos a convivir en este ambiente multicultural, ¿no? Entonces, como yo les comentaba, esta metodología siempre cuando va a ser benéfica y va a traer un componente adicional a tu programa, si lo haces con una metodología que yo la utilizo en un texto y se las voy a compartir. Permítanme tantito. Aquí. Es esta. No, ahorita con la experiencia esto va a quedar un poquito más claro. Cuando estamos hablando, digamos que es como la metodología de COIL. Estás hablando de experiencias que vas a tener con tu comunidad, o sea, con los diferentes países, y vas a tener una observación de reflexión con lo que tú practiques, ¿no? Y, espérenme tantito, aquí me están llegando avisos. A partir de la experiencia observas, luego asimilas el conocimiento y luego lo pones en práctica. Estos 4 componentes
¿sí? Están basados en el modelo de COIL del 84, es el trasfondo que debe tener una metodología COIL. O sea, no es nada más reunirnos y ya, sino que tiene un proceso donde todos participamos. Este modelito que está aquí, déjenme ver si por aquí lo tengo. ¿Dónde lo dejé? Me voy a hacer promoción, pero este artículo lo pueden buscar y explica a detalle el componente de COIL, porque ahorita lo quiero hacer un poquito más dinámico con mi experiencia, ¿no? Entonces, este artículo menciona esta metodología que está dentro de, ¿no? Para que ustedes tengan un producto, quiero decir, el aprendizaje sea propositivo y que genere un conocimiento adicional. No es 1 más 1, ¿verdad? No es 1 más 1 igual a 2. Aquí es 1 más 1 igual a 3. ¿Ok? Y ahora sí, voy a continuar con la parte de esta metodología. Por ejemplo, en nuestra universidad la utilizamos en diferentes esquemas y ya tenemos más de 10 años con esta experiencia. Como les digo, resumiendo, COIL es una metodología que viene de Estados Unidos, pero se aplica de manera genérica como cada quien lo quiera aprovechar. Ahorita ustedes están invitados por su institución. Les voy a platicar de un ejemplo que también está descrito en ese artículo. En este caso, voy a hablarlo en mi persona. Se seleccionaron 4 materias. Por decir, yo doy 4 materias, voy a hablar de una materia. Entonces, con el apoyo de mi institución, ¿sí? Yo conozco cuáles son las alianzas que se tienen y veo posibilidades de conectarme con esta universidad que me interesa o con este profesor que yo conocí en un congreso con mi amigo, etcétera. Entonces se hace una invitación. Por ejemplo, yo le digo a Patricia Beltrán, oye Patricia, tenemos la misma línea, a lo mejor no te interesaría hacer un proyecto COIL. Oye, ¿de qué es? Ah, no, sí sé, etcétera. Bueno, entonces entre las partes se ponen de acuerdo, tú informas a tu institución que quieres hacer COIL y bueno, cada institución tiene sus procedimientos, pero la parte donde participa el profesor, ¿cómo es? Tienes que primero evaluar tu programa y al menos considerar 4 semanas de tu plan de estudio para desarrollar un proyecto en conjunto con la otra universidad. Entonces, tú te pones con tu par en la otra universidad en qué proyecto durante 4 semanas al menos quieres desarrollar. Es un trabajo previo a que inicie el proyecto y dicen, bueno, vamos, o sea, porque cada profesor evalúa a sus alumnos y cada alumno está inscrito en su institución. Vamos a agregar una actividad y vamos a ponderarlo. Cada profesor en su institución le va a poner la ponderación a ese proyecto, ¿no? Vamos a suponer que Patricia y yo ya definimos que es el tema de, no sé, el impacto del COVID en los negocios de la industria farmacéutica. No sé, se me ocurrió ahorita, ¿no? Entonces, Patricia y yo definimos la pauta y todo el proyecto, un proyecto como si fuera un proyecto final, y ese es el que vamos a manejar con COIL. Lo preparamos con semanas de anticipación y una vez que iniciemos clase, presentamos a los alumnos y les comentamos que, o previamente se puede hacer, que esta materia va a tener va a participar con la metodología. Entonces, en estas 4 semanas, por ejemplo, en mi institución, nosotros damos las materias o los cursos 2 veces por semana. Entonces, en este caso, yo me puse de acuerdo con el profesor y dijimos, ¿sabes qué? Mis 2 sesiones que yo tengo, las quiero tener contigo sincrónicamente. Y es un poco complicado porque tenemos que empatar horarios y estamos hablando de países diferentes. En ocasiones no se puede, en ocasiones sí se puede, en ocasiones tenemos que buscar fuera de nuestra clase algún ejercicio. Pero vamos a suponer que todo se maneja maravillosamente, coincidimos en horarios y entonces sincrónicamente, es decir, al mismo tiempo nos comunicamos. Y entonces yo doy mi clase, pero la clase aquí es un componente está súper interesante. La metodología COIL, el profesor es una guía y un acompañamiento para los alumnos, porque cuando están sincrónicamente trabajando, tú eres la guía y digamos, el actor principal son los alumnos. Si tienes grupos de 20 alumnos, de 30 alumnos, la sugerencia es armar equipos de trabajo multiculturales, ¿no? Si yo tengo 5 equipos de 4 personas, pues 2 de México y 2 de Perú, ¿no? Entonces, digamos que ya con Patricia yo organicé mi proyecto durante 4 semanas, ya se les explicó a los alumnos. Esos días que tenemos sesiones sincrónicas, tenemos que ver la capacidad de tecnología. Se puede utilizar cualquier tipo de tecnología a la que tengan acceso. Y la forma sincrónica que es, ese día las actividades se van a realizar al mismo tiempo,
el maestro es la guía y pueden empezar los jóvenes a participar, pueden empezar con una actividad de icebreaking. Ahorita les voy a poner un resumen de eso, estoy en mi tiempo todavía. Y entonces, pues cada semana vamos a tener 2 sesiones conectados al mismo tiempo. Pero pues es imposible que tengamos un proyecto COIL con 2 sesiones a la semana. Este modelo necesita tener un trabajo adicional asincrónico. Como cualquier alumno que le dedica horas de trabajo fuera del salón de clase, aquí es cuando forzosamente los alumnos se ponen de acuerdo por los términos que ellos quieran, puede ser por WhatsApp, Facebook, Instagram no, por lo que quieran la metodología, perdón, la tecnología a la que cuenten, siempre y cuando el resultado se alcance. Entonces, hay una coordinación de los proyectos, actividades de los maestros, sincrónicamente y asincrónicamente. Voy rápido a compartirles esta tablita. Bueno, por ejemplo, esto es un resumen, así súper rápido, les voy a poner aquí. Esta es una materia, les comenté que eran 4 materias. 1, 2, 3 y 4. Los renglones son las materias. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, esta materia que hice entre nosotros, UDEM, con los Estados Unidos. Bueno, agarro la de arriba, que el tema está más bonito, ¿no? Entonces, tengo con Países Bajos, Holanda, etcétera, estas 2 materias. Es decir, mi materia se llama Business Opportunities at Global Markets. Esa es la materia de México. Y la materia en el extranjero es la de comunicación intercultural y sus habilidades. Esas son las 2 materias, si se fijan. En este caso, vamos a suponer, este profesor tenía 4 materias, las 4 materias manejó 4 proyectos COIL. Aquí están el nombre de las materias, no tienen que llamarse igual las materias. Acuérdense que es un proyecto dentro de tu materia, porque nunca van a encontrar una exactamente igual. Luego viene, ¿cuáles son aquellas? En mi caso, yo soy del área de negocios, pero me queda claro que aquí están participando profesores de diferentes disciplinas. Yo me concentro en lo que yo soy especialista, pero es para todas las disciplinas. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, bueno, ¿cuáles son los temas principales de negocios que yo debo considerar? ¿Sí? Esos conceptos clave, esos elementos que yo voy a resaltar en mi sílabus, en mi programa analítico, y que de ahí voy a partir para sacar provecho de este proyecto de 4 semanas. Ojo, yo hablé de un proyecto de 4 semanas. COIL puede ser de 8 semanas, de 16 semanas, pero vamos a empezar con 4 semanas, que es lo mínimo y lo más recomendable. Entonces, si se fijan, pues aquí están los tipos de, pues como de temas, ¿no? Los temas principales. Fíjense la cantidad de alumnos. Acá México tiene 44 y en el extranjero 34. Acá en esta materia son 7 y 6. Es muy variado, cuando son grupos numerosos se recomienda hacer equipos. ¿Qué actividades pongo? Eso ya dependerá de los profesores que se pongan de acuerdo, ¿no? En nuestro caso, siempre la primera actividad es una actividad de rompehielo. El icebreaker, por ejemplo, que puede ser un video de inicio. Yo acabo de estar ahorita en un congreso internacional en el área de Teaching and Education y la cuestión online, y todos coincidimos que un video siempre te abre una posibilidad de romper ese hielo, claro, y de quitar esa barrera, ¿no? Profesor-alumno y también entre alumnos de diferentes nacionalidades. Entonces, por ejemplo, estas son algunas actividades que ustedes pueden incorporar en sus proyectos. Si se fijan, aquí están. Es tan abierto como ustedes quieran, pero el rompehielo, pues sí es recomendable a través de un video. Y ya en la sesión de preguntas y respuestas podemos ver cosas más en detalle. Aquí establecimos qué tecnología se puede utilizar, ¿sí? O sea, es tan sencilla como utilizar Skype, pues Zoom o lo que sea. O sea, estas plataformas se utilizan fuera de la clase. En clase, cuando sea sincrónicamente, pues se va a utilizar la que tenga tu institución, ¿no? Y luego, si se fijan aquí, pues son 2 sesiones por semana, como les comenté, y todos fueron proyectos de 4 semanas. No nos complicamos. Viene, ¿cuál es el proyecto final? ¿Cómo lo quiero? No, pues un reporte escrito, pero una presentación oral que hacen el último día de clases por equipos. Y bueno, ¿cómo lo voy a evaluar al final y comprobar todo este conocimiento? Pues a través de una encuesta que yo hago para saber cómo les fue. Entonces, en esta primer parte, porque le voy a ceder la palabra al profesor Andrés para platicar de su experiencia, en resumen, mi experiencia, ya después de que expliqué qué es COIL, que es una metodología aprendizaje colaborativo internacional en línea, incorpora el componente del aprendizaje basado en la experiencia, si no, no es COIL. Y ya yo luego les explico cómo lo pueden hacer. Y di mi ejemplo de 4 semanas en mis proyectos, donde les di ejemplo del tipo de actividades. Y bueno, ya más adelante les comentaré en la sesión de preguntas otras cosas. Muchas gracias, Carla. Gracias por tu
por tu presentación. Yo solamente quería resaltar antes de darle paso a Andrés, un par de cosas. Me pareció súper interesante cómo nos has introducido, digamos, desde el concepto básico inicial a través de estos 4 factores que componen la base de él, y algunos puntos importantes, ¿no? Como por ejemplo el tener en cuenta que no necesariamente tiene que llamarse igual en ambos países, porque difícilmente se va a encontrar eso, ¿no? Yo creo que es algo que también uno tiene pensado que algo tiene que ser así de estricto, y no necesariamente. De repente tienen que compartir algunas temáticas afines dentro de toda una estructura de curso, pero no tienen que llamarse igual o tratar exactamente de lo mismo. Muchísimas gracias por eso. Ya nos están llegando algunas preguntas. Les aviso a los participantes que pueden hacer sus preguntas en el chat y las vamos a trasladar a nuestros panelistas hacia el final de la sesión. Andrés, por favor, adelante. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, saludarlos. También agradecer la oportunidad de compartir esta experiencia, porque yo creo que como latinos tenemos muchas características en común, y creo que compartir su experiencia también es una oportunidad de aprendizaje, no solamente para ustedes, sino también para nosotros que estamos trabajando en este tipo de iniciativas. Y por otra parte también mandarle un cariñoso saludo a todos ustedes, sobre todo en esta crisis o catástrofe que estamos viviendo, en la cual esperamos que en algún momento nos podamos recuperar. Y sin embargo, creo que tenemos que aprovechar esta instancia donde hemos tenido que acostumbrarnos a esta nueva metodología para poder quizá actualizarnos, no solamente en términos quizás de conocimiento, sino también en metodología y algunas actividades que podemos aplicar en nuestro trabajo docente. Así que a partir de ahí, básicamente yo me voy a centrar en compartir mi experiencia en términos bien generales, para que después ustedes, si hay alguna temática específica que ustedes quieran eh, consultar, lo dejemos para la sección pregunta, considerando el tiempo que tenemos, ¿ya? Bueno, en primer lugar contarles, y cuando nosotros tuvimos una reunión previa hablamos sobre cuál era el perfil de los profesores que iban a participar en este tipo en esta actividad. Y para eso creo que es importante quizás hacer una pequeña presentación de lo que es mi universidad, ¿ya? Mi universidad es la Universidad de Valparaíso, y es la antigua Universidad de Chile con sede en Valparaíso. A partir del año 81 se divide, y nosotros tenemos 11 facultades. ¿Por qué creo que es importante esto? Porque yo creo que acá tenemos distintos áreas del conocimiento. Por lo tanto, consideren en alguna oportunidad nuestra universidad para desarrollar este tipo de actividades, aunque no todos los programas conocen esta metodología o están implementando este tipo de metodología, ¿ya? Por eso yo básicamente me voy a referir a la experiencia de la Escuela de Negocios Internacionales, que es la unidad académica en la cual yo formo parte. Comentarles que nosotros formamos ingenieros en negocios internacionales, ¿ya? Entonces, uno de los grandes dilemas que tenemos dentro de mucho, tiene que ver con cómo nosotros podemos ofrecer una experiencia internacional a nuestros estudiantes. Es decir, cómo yo voy a estudiar negocios internacionales sin siquiera tener alguna experiencia de primera línea, ¿ya? Si bien es cierto, tratamos de utilizar distintas alternativas de internacionalización, ya sea las clásicas en el exterior, mediante lo que hacen los profesores, o también lo que hacen los estudiantes a través de nuestros programas o a través de nuestros convenios con nuestros programas, y también la otra que hacemos dentro de nuestras salas de clase, ya sea a través de textos, bibliografía, cursos de idioma, pero también creo que se presenta esta oportunidad de cómo nosotros, a partir de este nuevo paradigma, donde tenemos que centrarnos, sobre todo, por ejemplo, en Chile estaba muy seriamente en todos los programas de estudios, que lo importante es cómo aprenden los estudiantes, más que todas las medallas y títulos que pueda tener el profesor, ¿ya? Entonces, la universidad hace un cambio en el modelo educativo, y efectivamente hoy día nosotros
todos nuestros programas de estudio están orientados por competencia. Y eso yo les voy a decir cómo eso repercute después en las actividades que nosotros estamos desarrollando con los estudiantes. Nuestra escuela es una escuela relativamente pequeña, tenemos 500 estudiantes, ¿ya? Acá en Chile, más que la facultad o la universidad, cada escuela es como su feudo, ¿ya? Por lo tanto, casi cada una de la escuela tiene sus propios profesores, si bien es cierto, prestamos algún tipo de docencia, pero básicamente la escuela es el eje central en la formación de estos profesionales. Nuestra escuela lidera o lideraba en su momento el intercambio estudiantil, pero fuera de Chile. Es decir, tenía muchos convenios donde los estudiantes podrían hacer alguna pasantía. Teníamos unos programas súper interesantes de doble grado, incluso con triple grado, es decir, estudiantes nuestros podían el último semestre, el último año, un semestre se iban a la Universidad de Baja California en México, el otro a la Universidad de San Diego en Estados Unidos y obtenían la certificación de estas tres universidades. Entonces era bastante interesante, pero después con algunas reformas en cada uno de esos países, solamente hoy día tenemos estos programas de doble grado, ¿ya? Tenemos muchos programas de intercambio, 35 programas de intercambio, pero básicamente lo que ha potenciado durante los últimos 5 años es la participación de estudiantes en proyectos de aprendizaje colaborativo internacional, COIL, o como nosotros le llamamos en su momento, los proyectos PASI. Y a partir de eso, nosotros desarrollamos, o por lo menos yo en lo personal, he participado a partir del año 2016 en distintas iniciativas, ¿ya? Y esto sucede porque el año 2015, y por eso también es una de las razones por las cuales uno comienza, cuando uno como profesor se pregunta cómo comenzar con este tipo de iniciativas, si bien es cierto, existen distintas razones, ya sea por los convenios que tiene la universidad, las organizaciones a las cuales pertenece la universidad, pero también los contactos que uno pueda tener. El año 2015 yo postulé a una beca, que, era la beca, que es la beca de la Alianza del Pacífico, donde me fui un par de meses a esta universidad, que es la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena. Y a partir de ahí compartimos distintas experiencias, y una de las cosas que tratamos de hacer es vincular a nuestros estudiantes, no solamente a través de rutas académicas, sino también en algunos cursos específicos. Y hemos desarrollado hasta ahora por lo menos 5 iniciativas, una cada año. La primera, y en la primera me voy a detener posteriormente para explicarles cómo funcionó esa metodología y cuáles son los aspectos principales. Y también en la última, que es un proyecto piloto que estamos trabajando con su universidad, con el profesor Miguel y con la profesora Carla, y con la profesora Sandra de la Universidad de AFIT en Colombia. Contarles que uno de los desafíos que tiene nuestro país en general es cómo podemos otorgar valor agregado a nuestros productos. Porque la mayoría sabemos que sobre todo en nuestros países exportamos mucha materia prima, commodities, pero sin valor agregado, que después incluso terminamos recomprándolo con todo el proceso de manufactura, incluso más caro. Entonces desarrollamos distintas iniciativas, pero para eso también uno de los desafíos que teníamos, nosotros creamos una aceleradora de negocio internacional en nuestra escuela, es decir, ayudar a las pequeñas y medianas empresas a disminuir el periodo en el cual se demoran en llegar a un mercado internacional, ¿ya? A través de distintas iniciativas donde trabajan profesionales. Y cada uno de estos temas se han trabajado en esa aceleradora por profesionales. Pero sin embargo, vinculamos estos temas a la academia en algunos cursos, en específico, básicamente en el curso de simulación de negocios, en el cual yo soy responsable. Y les voy a contar en términos bien generales cada uno de estos proyectos, y me voy a detener en la primera experiencia y en la última. Este curso que imparto yo, a partir de la reforma en nuestro programa de estudio, hicimos, yo creo que
varios cambios, pero hay dos yo creo que son significantes. En primer lugar, uno, un curso que se llama Práctica Intermedia, donde los estudiantes pueden aprobar ese curso con actividades, con demostrar o certificar algunas actividades que hayan hecho. Por ejemplo, ese curso podrían participar en una charla y en esa charla tiene tanto puntaje, es decir, un curso que se aprueba por puntaje, es decir, cada estudiante puede asistir o participar en algunas actividades que a ellos les interesen. Y la otra tiene que ver con este curso de simulación de negocio, donde nuestro modelo educativo ya dejó de centrarse en las unidades temáticas, sino en las competencias que debe desarrollar ese estudiante. ¿Ya? Entonces, eso cambia también el paradigma, porque muchas veces nosotros estamos preocupados de pasar una determinada materia o una idea o determinado contenido, pero sin embargo Y también te quería, o sea, aparte de... a nosotros nos interesaba cómo mi asignatura aporta el perfil de egreso de este estudiante. Entonces, a partir de ahí estaba ese desafío. Esta es una asignatura de cuarto semestre, donde lo que tratamos de hacer es integrar contenidos del primer año, del el primer y segundo semestre, del tercer semestre, y cómo lo podemos integrar a partir de una asignatura o a partir de un curso, utilizando metodologías que sean mucho más participativas en los estudiantes, porque está demostrado que los estudiantes aprenden más cuando hacen que solamente escuchando al profesor o respecto a lo que pueden ver. Para eso tenemos que hacernos, ellos son el eje central de este proceso formativo. Y para eso la universidad definió algunas competencias, es decir, todo profesional que egrese de la Universidad de Valparaíso debe tener estas competencias, ¿sí? Pero también nuestra escuela definió tales competencias, es decir, nosotros debemos hacernos responsables como profesores de que los estudiantes desarrollen esas competencias en distinto nivel de dominio, bajo, medio o básico, medio, alto, y también de las competencias asociadas al perfil profesional que tiene que ver con competencias específicas, ¿ya? Entonces después nosotros teníamos que, al Comité de Innovación Curricular, demostrar cómo nosotros apuntamos a desarrollar esas competencias a partir de las distintas actividades que vamos desarrollando. Bueno, existen distintas razones por las cuales yo comencé esta experiencia. Primero, básicamente, el apoyo que significó de la escuela en participar en esa beca, porque creo que es importante que si los estudiantes estudiaban negocios internacionales, hay que otorgar una posibilidad de que ellos sean parte del proceso formativo con una metodología activa de aprendizaje, donde ellos sean el eje central, donde ellos hagan cosas. Nos interesaba cómo vinculamos la docencia con la vinculación con el medio. Es decir, si ustedes después empiezan a revisar los temas que nosotros desarrollamos, todos tienen que ver con algo de actualidad o algo de valor agregado, ¿ya? No solamente la exportación tradicional que están acostumbrados nuestros países. Y también, si van a estudiar negocios internacionales o se están formando como ingenieros en negocios internacionales, es importante tener competencias asociadas a lo que son las competencias interculturales y sociales, ¿ya? Y sobre todo en nuestros países, que muchas veces tenemos una percepción de cómo somos, pero sin embargo, muchas veces nos encontramos con alguna diferencia respecto cuando somos partícipes de un proceso de esta naturaleza, como está demostrado, por lo menos la experiencia a mí me lo indica, ¿ya? Y lo otro es integrar los trabajos de la aceleradora de negocios internacionales, donde trabajan estos profesionales, y compararlo con lo que hacen los estudiantes, eh, pensando que los estudiantes también pueden desarrollar muy buenas propuestas, muy buenos productos. Y también una razón en términos personales del aprendizaje, ¿ya? Es interesante saber cómo se estudian o se revisan algunas materias en otros países. La primera actividad del año 2016 consistió en buscar básicamente oportunidades de negocio entre Chile y Colombia. ¿Pero con qué características? Con que no solamente exportar los productos tradicionales o los commodities, sino el valor agregado
que podríamos obtener de este tipo de productos. Para eso, trabajamos con el gobierno regional, donde hicieron un levantamiento de cuáles son los productos que ofrece la región, y a partir de ahí se empezaron a generar alternativas o distintos productos o subproductos de estos productos primarios, y a partir de ahí con los estudiantes trabajamos en buscarle oportunidades de negocio, básicamente, en el caso de los chilenos, en distintos mercados, ya sea colombiano o en Latinoamérica. La segunda iniciativa tiene que ver con otra temática regional, que tiene que ver con la industria vitivinícola. El problema que tiene nuestra industria vitivinícola, que tenemos un valle muy cercano acá a Valparaíso, que es Casablanca, donde se especializa en vino blanco, pero sin embargo, este sector no está integrado, es decir, la hotelería, la gastronomía y las viñas no están integrados. Es decir, aquí trabajamos con los estudiantes en desarrollar productos para distintos perfiles de clientes, ya sea básicamente internacionales. Otra experiencia dice relación básicamente con que hay algunas características de Chile, puede ser también quizás de Latinoamérica, pero básicamente de nuestra región, y es cómo nosotros podemos exportar servicios de ingeniería para la construcción, pensando que somos un país que tenemos terremotos, tsunamis o incendios, y a partir se ha desarrollado cierta expertise en este tipo de industria que también podría requerir otros países. Entonces aquí con los estudiantes trabajamos haciendo un levantamiento de datos respecto a qué es lo que se requiere cada uno de los otros países de Latinoamérica, así que los estudiantes colombianos, chilenos y además extranjeros, porque nosotros recibimos muchos estudiantes, o por lo menos recibíamos muchos estudiantes extranjeros en nuestro programa en Chile, y también ellos fueron partícipes de este tipo de actividades. Y el año pasado trabajamos con otra temática que tenía que ver con las industrias de la eficiencia energética. Para eso los estudiantes lo que tuvieron que hacer es un levantamiento sobre cuál era la norma respecto a eficiencia energética, al dióxido de carbono, y también hacer un levantamiento en toda Latinoamérica respecto a los proyectos de inversión o los proyectos que estuviesen en ejecución relacionados con esta misma temática. Entonces, si ustedes se dan cuenta, casi todos los temas no son solamente básicos, sino también hay un valor agregado. Entonces, los estudiantes cada vez más, sobre todo con esta nueva generación, hay que buscar algunos proyectos que sean interesantes, incluso desafiantes, porque el nivel de compromiso es impresionantemente superior. Y me quiero detener en la experiencia del año 2016. El año 2016 trabajamos con la Universidad Tecnológica del Bolívar, con su programa de Finanzas y Negocios Internacionales, y básicamente con un curso que se llama Política Comercial y Económica. Y esta universidad es miembro de una asociación de universidades europeas y latinoamericanas que se llama Columbus. Y ellos tienen una plataforma que se llama Columbus Hub Academy. Y básicamente lo que tratan de hacer es promover la cooperación internacional. Y utilizan distintas metodologías, ¿ya? En este caso nosotros no utilizamos esta especie el Tinder académico, ¿ya? Donde permite que usted, por ejemplo, profesor que no tiene ningún contacto, usted puede ingresar ciertos datos de las temáticas que quiera desarrollar, en qué semestre, en qué área del conocimiento, y en esta misma plataforma le trata de buscar o hace la misma oferta a profesores que cumplan con esas características, y hay otros profesores que les pueden responder a ustedes si acaso están interesados o no están interesados en trabajar de manera conjunta. Y a partir de eso se empiezan a definir las pautas de trabajo.
Pensando también en las características que me mencionaban respecto a la audiencia del día de hoy, los profesores registrados en esta plataforma son de distintas áreas del conocimiento, como ustedes pueden revisar. Si bien es cierto, mayoritariamente son del área de negocio y la administración, pero también existen de las ciencias básicas, del turismo, la agricultura, el medio ambiente, incluso lenguajes, humanidades. Por lo tanto, existen algunas posibilidades de efectuar o tener éxito en este tipo de actividades. ¿Y cuáles son los temas que más se trabajan? Energía renovable, desarrollo sostenible, Internet de las cosas, migración, derechos humanos, por ejemplo, para los profesores del área quizás de las ciencias sociales, derechos, comercio internacional y marketing. Debo aclarar acá que nuestra universidad no es parte de este grupo, pero sin embargo, como la universidad socia participaba, utilizamos esa plataforma, ¿ya? Básicamente, las universidades que están inscritas en esta plataforma son de México y Colombia, ¿ya? Por lo tanto, para países como nosotros, como Chile, como Perú, es una buena instancia para ir buscando estos pares, sobre todo aprovechando lo que es la Alianza del Pacífico. Incluso yo creo que es interesante porque al existir este tipo de becas, después la idea es que los profesores participen en alguna clase, incluso presencial, en la otra universidad. Por ejemplo, en la Universidad Tecnológica del Bolívar, yo participaba antes, una vez al semestre, es decir, yo participaba antes o durante esta actividad de aprendizaje colaborativo internacional para que los otros estudiantes también pudiesen saber cuál es el otro profesor que está en el otro país. Esta experiencia, básicamente, trabajamos con la profesora Verónica Torrecilla, que ella es la directora de ese programa. El curso era Política e Integración Económica y el nuestro era Simulación de Negocios. ¿Qué es lo interesante que tiene nuestro programa? Es que no tiene contenidos específicos o unidades temáticas específicas, es decir, nosotros nos podríamos ir acomodando a cualquier realidad siempre y cuando tenga que ver con los negocios y con los negocios internacionales. Y hemos desarrollado distintas experiencias, desde clases por 4 semanas hasta un semestre completo. Nosotros somos una universidad pública, por lo tanto tenemos distintos vaivenes, ya sea por la paralización de algunas actividades, pero sin embargo siempre hemos sacado los proyectos adelante porque esta metodología nos ofrece cierta autonomía, ¿ya? ¿Qué herramienta utilizamos? Utilizamos esta plataforma, Zoom, email. Si bien es cierto, nosotros definimos algunas plataformas, también los estudiantes son libres de utilizar otro tipo de herramientas porque incluso ellos en términos de tecnología son mucho más peritos que nosotros en alguna tecnología. No significa que todos tengan desarrolladas esas habilidades tecnológicas para todos. Y básicamente lo que queríamos hacer es cómo nosotros vinculamos el interés regional para desarrollar una experiencia académica y fomentar el desarrollo de estas competencias interculturales, ¿ya? Aquí hay una foto de esta plataforma, ¿ya? Donde aquí tuvimos que crear los grupos de trabajo, que en las siguientes láminas les voy a explicar cómo funcionó esta metodología. ¿Y por qué fue interesante esto? Porque los estudiantes pueden participar y se pueden comunicar de distintas formas. Pero nosotros lo que consideramos comunicación oficial fue a través de esta plataforma. Por lo tanto, nosotros medimos aquí la interacción de cada uno de los grupos, ¿ya? Y el aporte, en términos, no solamente en cantidad, sino también en términos de calidad. Yo creo que siempre es recomendable establecer una plataforma. Andrés, discúlpame solamente, ayúdanos con un cierre en un minuto por el tiempo, porfa. Sí, ya, listo. Gracias. Ya, básicamente a partir de esto, las actividades consistieron en algunas actividades previas, ya como ya dijo la profesora Carla, el calendario de actividades, los datos de los estudiantes, aplicamos un test de habilidades para que sea por habilidad y no solamente por afecto, es decir, nosotros definimos los grupos y desarrollamos una actividad inicial y después en cada una de las actividades fuimos desarrollando distintas pautas para los distintos requerimientos y aplicamos una coevaluación, la autoevaluación y también que completaran
una encuesta finalmente, aparte de la evaluación nuestra. Y para terminar, voy a hacer un pequeño cierre de alguna lección aprendida, que eso yo creo que es importante. En primer lugar, hay que comenzar, es decir, revise sus conexiones, ¿ya? No necesariamente tiene que ser algún curso similar, sino básicamente muchas veces es mejor hablar sobre la experiencia académica que sobre un contenido en específico, pero el contenido también es importante en términos para regular estas actividades o en el desarrollo de estas competencias culturales. Es importante tener tiempo, porque demanda tiempo, hay que establecer las comunicaciones y la frecuencia de esa comunicación. Es importante, yo creo que otro elemento es seleccionar un coordinador. ¿Qué profesor se va a hacer cargo de coordinar cada una de las actividades para resolver los problemas que puedan resultar? Fijar pocos objetivos de aprendizaje y, para terminar, utilizar distintas estrategias de evaluación. Básicamente, preocuparse que los objetivos de aprendizaje estén alineados con las actividades, con las herramientas tecnológicas y con la evaluación que van a desarrollar los estudiantes, que conozcan las pautas de evaluación antes, establecer estos grupos que sean mixtos. Y yo creo que, finalmente, dejar en claro que los estudiantes forman parte de una cultura y a veces, muchas veces, estamos generando ranking o estableciendo comparaciones, quizás muchas veces odiosas, y que los estudiantes aprendan que tenemos culturas distintas, quizás no mejores ni peores, incluso, y eso uno debe comenzar por uno mismo, pensando que este concepto del etnocentrismo, es decir, que nuestra cultura es mejor que la otra, porque esa es una gran falacia. Bien, muchísimas gracias por el tiempo y disculpen si me pasé unos minutitos. Carla, de repente nos puedes ayudar. La primera pregunta está enfocada en que si es que siempre es necesario, ¿cómo recomendarían ustedes manejar el tema del idioma en cuanto a con qué institución empezar? Empezar con una que hable, digamos, el mismo idioma. ¿Y qué retos hay de empezar de repente también luego con una que hable en inglés, en base a la experiencia? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que aquí va a terminar parte de mi presentación porque pues me quedé corta en mi expo y me sigo comiendo minutos, pero se los voy a quitar ahora a Andrés. Fíjate que es una muy buena pregunta. Ahorita los jóvenes ya lo del idioma, pues casi la mayoría de los jóvenes ya lo dominan y aunque no lo dominen lo hacen el intento. Más bien el problema son los profesores. ¿Cuál sería la recomendación? Aquí ya es como a criterio de cada profesor, es decir, si se cree que cuenta con las habilidades lo puede hacer, pero es que no tiene nada de malo hacer un proyecto en español, o sea, no tiene nada de malo. Por ejemplo, nuestro proyecto, el que comentó el profesor Andrés de Alianza del Pacífico, lo hacemos totalmente en español y va a ser y será un proyecto exitoso. Pero quitando todo eso, una recomendación, pues sí, podrían empezarlo en español para más sencillo, porque van a decir, oye, la metodología es nueva, la tecnología, y luego aparte el idioma, mejor me pongo nerviosa o algo, o nervioso, es indistinto. Ahora, depende. Si primero es esa postura de, no comodidad, pero ser más práctico y no complicarlo en español, pero también dependerá de tu contacto. Si conseguiste un super contacto en una universidad en el extranjero, pues ni modo, lo tienes que hacer. Es una buena pregunta, pero yo creo que aquí la decisión la toma el profesor de acuerdo a sus intereses, pero es en cualquier idioma, no pasa nada. Muchísimas gracias, Carla. Andrés, tengo una pregunta para ti. Te preguntan si es que la identificación de los proyectos para trabajar colaborativamente tiene que ser necesariamente en temas internacionales o se podrían plantear algunas temáticas del curso y a partir de ahí ubicar a los pares en temas similares en las universidades que se contacten. Sí. Básicamente nuestros temas tienen que ver con temas internacionales por las características propias de nuestra escuela, que formamos ingenieros en negocios internacionales, pero sin embargo la temática muchas veces va a depender de cuáles son los
las unidades temáticas que hay que revisar en cada uno de los programas, ¿ya? Porque yo entiendo que no todos tienen la libertad para ir cambiando algunos contenidos, ¿ya? Sin embargo, quizás producto del modelo pedagógico de la universidad, que como nos orientamos más por competencia, básicamente el contenido es relevante, pero sin embargo, lo que tenemos que hacer o tenemos que dar cuenta es que si los estudiantes logran esas competencias, pero perfectamente la temática la definen de acuerdo a los intereses de cada uno de los participantes. Eh, Carla, tengo otra consulta con respecto al impacto de las calificaciones. ¿Cómo es que es ponerse de acuerdo esto entre, digamos, estamos impactando dos programas distintos, dos cursos diferentes en universidades diferentes y con programas tal vez afines, pero distintos en realidad? ¿Cómo ponerse de acuerdo en este impacto en las calificaciones, digamos? Ahí es algo muy sencillo, la verdad, porque cada profesor sigue siendo el profesor de sus alumnos en su país y las evaluaciones y la ponderación la controla cada profesor en su propia universidad. Es decir, tú te vas a poner de acuerdo con el objetivo principal o con el proyecto que vas a desarrollar en estas 4 semanas. Ahí se tiene que poner de acuerdo, pero la ponderación que tú le vas a dar dentro de tu materia lo defines tú. Vamos a suponer que tú le des un 25% de toda tu evaluación del semestre a ese proyecto. Tú le puedes dar un 25%, la otra universidad le puede dar un 10% o un 50%, o una universidad puede darle el 80%. Eso ya dependerá del criterio del profesor y qué tanto alcance tenga el proyecto. Ahora, si me permites complementar un poquito, porque es un poquito diferente al enfoque de Andrés, o un poquito para aclarar, el profesor Andrés habló de varios proyectos que se tienen en su escuela o en su área de negocios internacionales, ¿verdad? Estas actividades dentro de tu materia no son proyectos de investigación enormes, porque es un proyecto de 4 semanas. Es un proyecto final, puede ser un proyecto final de tu materia, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje de tu materia. Porque los proyectos que se tienen como proyectos de investigación, pues eso ya es otra categoría, requieres un semestre, un año, asesor, es otra cosa. Ahora, si bien puedes tomar temáticas de esos proyectos de investigación que tiene la universidad importantísimo, que son sus ejes, puedes tomar algo para vincularlo a tu materia, pero al final, como dijo el profesor Andrés, la temática, el enfoque, lo definen los objetivos de aprendizaje de tu materia en acuerdo, en concordancia con tu par en el otro país. Carla, gracias. Yo me imagino, Carla, que igual habrá que, digamos, no puede ser tampoco tan grande la brecha. Esto ya es, digamos, una inquietud personal porque me imagino que si es que para un curso representa 60% y para el otro 15%, claro, ya el esfuerzo de los estudiantes puede ser muy dispar, ¿no? Sí, no, claro. O sea, a lo mejor lo dije exageradamente. Además, como si es un trabajo regular, pues no le vas a poner un 60. Pero si ves que es un trabajo muy bueno, pues precisamente ese acompañamiento, ese trabajo con el profesor previo, porque también es de aprendizaje, nunca has trabajado a lo mejor con ese profesor. Y al final lo que era maravilloso, porque se vale decir esto, yo tenía mucha fe en este proyecto, y al final, pues como que ya sabes, ¿no? Yo mando, el otro manda. Sí, fue una exageración lo que dije, tiene que ser muy afín, pero nosotros no hemos tenido problema en la ponderación porque al final es un componente de toda la materia y el maestro te va a decir, oye, para mí vale vamos a suponer el 40, o sea, le tienes que poner ganas, ¿no? Pero fíjate que en nuestro caso el problema de la ponderación no ha sido un problema y siempre los alumnos terminan maravillados con la experiencia. Muchísimas gracias. Andrés, nos preguntan a qué tipo de test de habilidades se aplican. Sí, nosotros tenemos un test predefinido donde a partir de la aplicación de este test nos permite clasificar a los estudiantes en 4 tipos, ¿ya? Si acaso tienen habilidades más analíticas o gestora o de coordinadora, y a partir de eso tratamos de que, a partir de esas características, que los grupos por lo menos estén integrados independiente de la nacionalidad o que tengan, no solamente tengan una misma característica, ¿ya? Yo después les podría compartir el test que aplicamos. Carla, tengo una pregunta que me comentan en relación a la coordinación de las sesiones sincrónicas.
¿Cuál sería tu recomendación en función de, la idea es que se trabajen en grupos mixtos de alumnos con las dos universidades, ¿no? Para Exacto. discutir y trabajar el Ajá. proyecto Ujú, predefinido, ¿no? ujú. ¿Cuál sería la experiencia en función de cruzar la distancia, horarios, las conexiones? Ujú. Es difícil y es de sacrificio. A todos nos ha tocado de repente tener una sesión a las 6 de la mañana y levantarte nada más para eso. Eso lo van a vivir los jóvenes y pues también los profesores, pero realmente son los profesores. Pero yo les aseguro que el problema de horarios con los alumnos se van a adaptar. Lo que pasa es que primero tienes que identificar con qué país vas a trabajar, ¿no? Ya que lo tengas definido, y esto se hace con tiempo, ¿verdad? Muy probablemente, no sé si en sus instituciones se pueda, programar los días o los horarios que digas, yo prefiero en la mañana o en la tarde porque yo hago COIL con este país, ¿no? Entonces, entre más tarde sea para mí o entre más temprano sea para mí México, más fácil me puedo conectar con China, por ejemplo, que lo tenemos. Ahorita nosotros, bueno, ¿cuál sería la opción entonces? Es mucho el trabajo asincrónico que se hace en COIL con la supervisión del profesor, precisamente por este problema de los horarios, ¿no? Cuando son continentes, pues, del otro extremo, ¿no? Entonces, se hace una observación muy detallada y un seguimiento de los profesores. Los profesores no tienen que estar en las actividades asincrónicas, se les deja a los jóvenes, ¿no? Y en la cuestión sincrónica, si es posible con anticipación que tú digas a tus autoridades, oye, la materia se puede poner en otro horario. Ahora vamos a suponer que no se pueda. ¿Qué hago? ¿Cuándo sincrónicamente me voy a reunir? Tienes que hacer un sacrificio y sustituir una clase tuya. No sé si sucede en sus escuelas que de repente te sustituyes tu clase, la mueves de día o de horario con un permiso y te vas a un auditorio. Y pues puede ser, si son 4 semanas, pues lo puedes hacer 4 veces al semestre, no es nada. Entonces uno tiene que tener como esas habilidades, pero también depende de la institución. En mi caso, cuando queremos sincrónico y no coincidimos con mis horarios de mi clase preestablecidos, hacemos una reunión en auditorio en un horario, pues también aquí es de ver la coordinación, que los alumnos no se les empalme, etcétera, pero puedo trabajarlo en equipos o puedo trabajarlo sincrónicamente en el auditorio con la mitad del salón y los otros en un chat. O sea, son muchos componentes. Parece como que complicado, pero les aseguro que no va a ser complicado. Se van a dar las cosas. Yo me imagino que, justamente por lo que comentas, ¿no? También las sesiones, creo que el componente de sesiones síncronas, que tal vez ahí va la preocupación de la consulta, no es tanto en COIL, ¿verdad? Digamos, no es que sea abundante, más es un No, componente asíncrono. Y claro, ajá, y el componente síncrono toca resolverlo incluso a veces, claro, con ese temor de que no te cruces tampoco con otras materias que no están llevando COIL, sino sí, que los exacto, estudiantes están llevando en su ciclo regular, sí. pues te va a tocar de repente programar, como tú decías, ¿no? Sesiones muy temprano, ¿no? O sesiones muy tarde, horarios un poco inusuales, pero claro, el componente síncrono, perdón, es poco, creo, ¿no? Eh, bueno, nosotros lo hicimos, sí lo hicimos, las dos clases sí se pudieron llevar sincrónicamente, pero te voy a contar otro ejemplo rapidísimo. Tenemos otro proyecto COIL, porque, bueno, otra versión COIL que no es COIL, pero igual, y somos, lo conté en la sesión pasada, es China, Francia, México y Estados Unidos. Un reto los horarios, ¿no? Y yo lo que hice fue, esta materia, le dije a mis jefes, esta materia se tiene que dar a las 7 de la mañana en México para coincidir con las demás. Y sí lo logramos. Y como son dos sesiones nada más durante 4 semanas, bueno, en mi caso era más largo, pero bueno, si ustedes empiezan con 4 semanas, la verdad no es tanto ese sacrificio problema. Pero nosotros sí tenemos un componente importante sincrónico, no las arreglamos. Pero no es la regla para todos. Cada uno lo administra a sus posibilidades. Claro, muchas gracias. Les hago a ambos una pregunta abierta. Ajá. Yo creo que la conversamos un poco en la charla, pero de repente vale enfatizar, ¿no? Preguntan, ¿cuál es la duración promedio de un curso de formación continua que utilice esta metodología? ¿No? Utilizando esta metodología, eh, pensando en diferentes idiomas, horarios, formas de evaluación, ¿no? ¿Cuál sería la duración promedio? Y si es que sería más recomendable, mejor empezar por webinars, me preguntan. Cursos de educación continua, digamos que no son de repente Sí, sí, del programa externo. Sí, sí. ajá, utilizar esta metodología. ¿Sería la misma duración que hemos conversado de repente ahora en la charla? ¿Habría una duración diferente?
pero cuando hablas de educación continua, ¿hablas para los alumnos también? ¿Ustedes manejan educación continua con alumnos? No. Digamos, Mm, nosotros manejamos educación No, continua, digamos, es, con... sí, sí, continua. Después de la licenciatura, para los Sí. profesores externos. Bueno, realmente, bueno, ya le gané a Andrés, pero creo que esa pregunta me la hicieron en la sesión pasada. La metodología COIL, el objetivo fue incorporar todo lo que hemos hablado en el salón de clases en alumnos de programas de licenciatura. Eh, Porque realmente las actividades cuando hacemos, digamos, un webinar, pues es una sesión. O sea, y es como yo comentaba, ¿no? Podemos tener una videoconferencia o un webinar, pero realmente no está utilizando la metodología COIL. Ahora, si se puede, pues de poder, pues lo puedes usar, pero ¿cómo lo va a incorporar ese profesor a toda esta gama que hablaba Andrés de las competencias y toda la formación que debemos de tener los profesores si no se está viendo el impacto en los alumnos? Porque es con los alumnos. El beneficio es para impactar esta estrategia de internacionalización en casa, en competencias interculturales, tecnológicas y de experiencia basada, de aprendizaje basado en la experiencia. De que pueda, pero está enfocado para educación superior, o sea, con alumnos de licenciatura, salón de clases. Sí, bueno, en primer lugar yo creo que va a depender mucho de cuál es el perfil de los estudiantes, quizás la temática, pero yo concuerdo con la profesora Carla que efectivamente esta metodología está diseñada para incluso para la secundaria y para Ah, sí. los estudiantes de pregrado. Pero creo que también es posible aplicarla en la educación continua siempre y cuando, eh, por ejemplo, nosotros no hemos trabajado con estudiantes de postítulo o posgrado, pero sí lo que hemos hecho, que hemos desarrollado un curso completo, pero en una parte de ese curso participan con esta metodología, no todo el curso. ¿Ya? Entonces creo que efectivamente podría ser posible si acaso se revisa alguna temática en específica, considerando quizá la característica que tengan los estudiantes, porque los estudiantes de educación continua me da la impresión que las clases son en la tarde y además tienen otras responsabilidades que quizás tienen que trabajar y además asistir a clases y además asignar una carga de trabajo asincrónico adicional, quizás podría ser un inconveniente. Muchísimas gracias. Tengo una última pregunta que es bastante específica, la voy a leer, ¿ya? Pero es bastante específica, digamos, como para ya ponerse a trabajar en COIL. Eh, pero luego, digamos, me gustaría que le enfoquen, ya que dado que esta es una charla, digamos, exploratoria general, en dos dimensiones que les voy a pedir. Fíjense, la pregunta dice así: ¿cómo podríamos aplicar COIL a un curso sobre integración fronteriza mediante la colaboración entre universidades Perú, Chile, Bolivia, con énfasis y mejoramiento de imágenes, con énfasis en mejoramiento de imágenes mutuas, educación para paz y psicología de la ola de integración fronteriza? ¿Ya? Digamos, esto claramente no es management, no es business, ¿no? Eh, Todo ello con el fin de mejorar la cooperación internacional en la frontera tripartita de los tres países mencionados. Espero haberla leído tal cual, eh, Ajá. profesor Álvaro. Y yo les iba a pedir de que, digamos, esta pregunta está muy buena, es para ya poner manos a la obra, pero les iba a pedir de que de repente la podamos responder en dos dimensiones. Una, que lo estuvimos conversando un poco antes de la charla, cómo empezar este tipo de proyectos, cuál es la manera en la cual se puede empezar este tipo de proyectos, digamos. Claro. Y la segunda es, ok, saliéndonos un poco de este ámbito, yo sé que los casos que hemos tratado son de business o management, pero hay que Ujú. tratar, ayúdenme a extrapolarlo a este otro tipo de disciplinas como educación para la paz y psicológica de la ola de integración fronteriza, ¿no? De Ujú. repente si nos pueden ayudar discutiendo en esas dos dimensiones, ¿no? De Ujú. lo interdisciplinario y cómo iniciar, cómo arrancar este tipo de proyectos. Ujú. Mi opinión personal es que yo creo que ese tipo de actividades son más que necesarias, ¿ya? Yo
hablamos con Miguel en alguna oportunidad cuando visité su universidad, e incluso en un congreso que tuvimos en Costa Rica, yo le decía, creo que la academia es un espacio donde no tenemos que competir, donde tenemos que colaborar, donde tenemos que generar instancias a las nuevas generaciones para comprender a los otros y no solamente lo que dice la prensa o algún político o algún incluso de esta, o personas de otra generación que tiene una visión quizá incluso un poquito más cerrada. Y de hecho yo le manifestaba a Miguel que una de las cosas que me motivaba en este proyecto que estamos desarrollando con la profesora Carla y la profesora Sandra, ese mismo tema, porque muchos de nuestros estudiantes no tienen un conocido que sea peruano, ni boliviano, ni mexicano, ni colombiano. Por lo tanto, a los estudiantes nosotros les dijimos, ustedes van a ser embajadores de Chile, van a ser embajadores de nuestra universidad y van a ser embajadores de nuestra escuela. Por lo tanto, todo lo que ustedes hagan, comenten, los van a reflejar. Y los comentarios generales, si bien es cierto esta temática, tiene que ver con los negocios internacionales, donde podemos tener alguna, quizá alineamientos comunes, pero sin embargo yo creo que el aprendizaje o los comentarios siempre fueron de la importancia de trabajar en equipo, de cambio en las percepciones que yo tenía de las personas de otro país. Entonces yo creo que ese tipo de aprendizajes, ¿ya? Y aprendizaje, y sobre todo desde el punto de vista quizá del pensamiento crítico, son fundamentales en este tipo de iniciativas. Y yo encuentro que ojalá la profesora o el profesor que hizo esa propuesta, ojalá que en algún momento la lleve a cabo, porque yo creo que no hay nada más interesante que poder trabajar en una temática que muchas veces solamente de hablar o tocar el tema ya parece complejo y un tema sin solución, pero creo que sería interesante. No soy experto en la temática en específica, pero más que el contenido, o sea el contenido es súper importante, pero también desarrollar en nuestros estudiantes esas habilidades interculturales y sociales. Y yo creo que tratar una temática así, incluso desde la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Humanidades, podría ser interesante. No sé cómo implementarla, pero si me dan un par de semanas, algo podríamos Profesor Álvaro, yo le digo intentar. cómo, yo le puedo dar ideas. Gracias, Andrés. Profesor Álvaro, ¿verdad? Fue el que preguntó. ¿Sí? Bueno, mire, ¿qué cree? Yo soy especialista en estudios de la frontera México-Estados Unidos. No es la misma frontera, ¿verdad? Ustedes están en otra frontera, pero una de mis líneas es cooperación transfronteriza. Aunque yo me enfoco en la cuestión comercial y de negocios, no importa porque sabemos que ahorita la audiencia tiene diferentes disciplinas, hay de derecho, ingeniería, gestión, etcétera. Entonces, desgraciadamente, a lo mejor los ejemplos que ponemos son de negocios, pero a mí, ¿qué se me ocurriría? Porque su pregunta es, ¿cómo empezar, verdad? Usted trae su proyecto, su idea, ya sabe que cooperar es lo mejor, las competencias interculturales son buenas para todos, etcétera. ¿Qué haría? Número 1, si usted ya tiene experiencia en el tema, supongo que usted ya tiene conocidos. Ese es el escenario número 1. Usted ya tiene conocidos, se tiene que acercar a las universidades donde usted sepa que hay profesores o escuelas que están trabajando el tema de educación para la paz. A lo mejor es el área de humanidades, a lo mejor de psicología, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que usted ya tiene identificado personajes o expertos, ¿no? Usted tiene que acercarse a ellos. ¿Cómo le hago si no conozco a nadie? A tu institución le preguntas, oye, ¿tenemos contactos? ¿Tenemos convenio? Y por ahí podemos empezar. Su oficina de internacionalización le puede ayudar. Le voy a decir una cosa, mis contactos, unos no han sido por la oficina de internacionalización. Eso también depende de usted, profesor Álvaro. Entonces, vamos a suponer que usted ya tiene identificados así. Les manda un correo platicándole un proyecto que trae, que le gustaría ver posibilidades de un trabajo conjunto. Empiezan a romancear entre los pares, ¿no? En ese sentido de, vamos a ver si le puede llamar el interés. Ahora, si usted cuenta con el apoyo de institución, excelente. Si hay convenio, qué bueno. Pero si no hay convenio, si no hay conocimiento ni acercamiento previo,
no importa. Pero eso también depende de todos los profesores, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy muy terca, me gusta un tema, por ejemplo, cooperación transfronteriza, yo veo México, Estados Unidos. Rápidamente, ¿qué hago? Busco mis contactos, no los hago con las universidades, veo el sector público, privado, me voy así y no necesito ningún convenio. Sí, imagínense que no hay convenio, pero a través de su proyecto se pueda firmar un convenio, pues la universidad se lo va a agradecer. Ahora, yo no sé, profesor Álvaro, si usted ya tiene un proyecto avanzado, si usted ya tiene un trabajo colaborativo, si ya conoce a los representantes o si está partiendo de ceros. Pero le voy a decir, yo he partido de cero y me ha ido bien, pero he partido de cero y también no he encontrado a mis colegas. Ya la temática, los objetivos, qué proyecto podrían desarrollar, le recuerdo que es un proyecto mínimo de 4 semanas. Entonces, si usted tiene un proyecto mayúsculo, a lo mejor puede empezar con algo dentro de su materia, con la materia que escojan los demás profesores, y podría ser un avance a un proyecto mayúsculo, porque en 4 semanas, pues realmente un proyecto de investigación como tal, con rigor científico, pues a lo mejor no nos alcance el tiempo, pero el proyecto COIL puede ser de 8 semanas o de 16 semanas. No sé si lo confundí más o lo preocupé menos, pero si quiere luego me puede mandar un correo y le platico la cuestión fronteriza. A mí le digo cómo me ha servido por mis contactos con el sector público, con gobiernos locales, con grupos de empresarios, y con ellos me he involucrado en los temas importantes de frontera, y siempre la triple o cuádruple hélice, ahí está la academia y ya me conecto. Pero ya en lo particular, si quiere me puede mandar un correo, le doy sugerencias, como lo he hecho yo en mis proyectos de investigación sin COIL. Yo le diría cómo lo pudiera hacer con COIL. Muchísimas gracias, Carla. Sí, lo que has comentado es... Ay, ¿quiere? Hay algo avanzado. Se ha publicado un libro por iniciativa de la Universidad de Sao Paulo, donde el grupo de psicólogos de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad Católica, de la Universidad Arturo Prat de Chile, han publicado un libro sobre psicología de la integración fronteriza. Entonces, hay una base ya de investigación. Okay. Puede trabajar. Sí, pues puede trabajar, perdón Miguel, un derivado, pero como le digo, sería interesantísimo, pero no son proyectos de investigación con rigor científico lo que se ve con COIL. Si lo puede lograr, profesor, qué bueno, porque le recuerdo que son alumnos a nivel licenciatura, pero si usted agarra un derivado de ahí o una sublínea y la puede explotar con COIL, imagínese qué rico sería entre 3 o 4 países analizar a través de un proyecto un derivado en la cuestión fronteriza. Como yo conté hace un momento, estamos todos conectados. Se ve muy interesante. Iniciaremos acciones al respecto. Éxito. Muchísimas gracias, gracias. Yo iba a comentar que efectivamente, ¿no? Nosotros estamos organizando esto desde la Facultad de Gestión y con la DARI de la PUC. Sin embargo, estamos pues totalmente abiertos a colaborar lo poco que hemos avanzado tal vez hasta ahora en COIL con la comunidad universitaria de la PUC, ¿no? Claro, con las otras unidades, y en la medida que podamos apoyarlos, y no solamente gestión, sino también a través de nosotros, nuestros aliados, como puede ser la Universidad de AFIT, la Universidad de Valparaíso, representada acá por el profesor Andrés Bernal, y la Universidad de Monterrey, representada por la profesora Carla Nava. Estamos totalmente abiertos a apoyar, digamos, este tipo de iniciativas. Les agradecemos mucho, mucho estar acá. Quiero darle el espacio a Elizabeth Chuyare. Elizabeth Chuyare es coordinadora en la dirección de estudios de la facultad. Mejor te dejo a ti, Eli, que te presentes. Y es parte del equipo de proyecto COIL en la unidad de gestión. Gracias, Miguel. En primer lugar, agradecerte, Carla, agradecerte, Andrés, por este tiempo que han compartido con nosotros, sobre todo por estas experiencias en la metodología COIL. Quisiera también expresar muy brevemente unas 2 ideas que me llevo al escucharlos a ustedes. Una primera tiene que ver con este desarrollo de competencias y que me gusta verlo por partida doble. Por un lado, sabemos que nuestro modelo educativo también en la Universidad Católica se basa en un enfoque por competencias, y una de estas competencias genéricas es también el trabajo en equipo, ¿no? Y en COIL, basándose en este aprendizaje colaborativo y experiencial, pues se apunta a ello, ¿no?
brinda pues unas excelentes oportunidades para nuestros estudiantes que puedan interactuar entre sí y no solamente con el docente, no solamente con sus compañeros de horario, sección, sino con estudiantes de otras universidades, otras culturas, de otros continentes, ¿no? Es realmente fabuloso. Y cuando menciono que es por partida doble es porque también permite que esta colaboración se dé entre docentes de universidades participantes, ¿no? O sea, no solo los alumnos, sino los docentes que conforman un equipo, que deben de trabajar colaborativamente también, ¿no? Allí seguro se generarán unas discusiones académicas muy interesantes para idear, diseñar y finalmente implementar este curso o parte del curso bajo COIL. Así que por eso lo mencionaba como de partida doble, este desarrollo de competencias. Y una segunda y última idea que me llevo también es resaltar la importancia de una autorreflexión permanente de nuestro quehacer docente, ¿no? Un aspecto clave que caracteriza pues, a un docente estratégico es que continuamente se está planteando preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer, cómo puedo ayudar a mis estudiantes a alcanzar estas competencias del perfil de egreso? ¿Cómo puedo hacer para ayudarlos a alcanzar los saberes propuestos en el curso? ¿Cómo puedo hacer que prendan su cámara cuando estamos en una sesión sincrónica? En fin, ¿no? Una serie de preguntas que funcionan como detonadores importantes para generar estas grandes ideas, ¿no? Así que muchísimas gracias a ambos nuevamente, Miguel y a la Dari, por este espacio que nos permite seguir aprendiendo colaborativamente. Muchísimas gracias, Eli. Entonces damos por cerrada la sesión. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Andrés. En verdad que es invaluable su aporte para nosotros y para la PUC en general. Muchas gracias a todos también.